En este contexto, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad presentó la estrategia que emprenderá para fortalecer precisamente el acceso a la justicia. La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer que en el cambio de estrategia contra la delincuencia, la dependencia no le apuesta a los operativos espectaculares. Además, mencionó que en el combate a la inseguridad también trabajan las alcaldías y en la lucha contra el narcomenudeo lo llevan de la mano con la Federación. Le estamos apostando más al análisis, a la inteligencia y a la presencia por parte de los policías para inhibir, más allá de que esa es la parte de seguridad y demás que estamos haciendo en cuanto a policías, pero también pues como gobierno traemos la política social. Dijo que la institución trabaja en dos temas principales: mejorar la atención y trabajo de la Procuraduría y avanzar en el diseño de la nueva Fiscalía Capitalina. Además, en otro tópico, Ernestina Godoy destacó irregularidades en los resultados de los exámenes de 24 policías de investigación de la institución. De hojas de incidencias limpias, ¿no? De mucho tiempo aquí en la institución trabajando, con gente que se capacita todo el tiempo, se toman todos los cursos de capacitación y demás, incluso algunos con algunos premios por haber realizado alguna acción. A los elementos se les dará otra oportunidad, serán revalidados. En otros temas que también trabaja la institución son feminicidios, homicidios dolosos y en las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos nacional y local sobre disculpas públicas, reparación de daños y desaparición. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.